Bueno, chiquillos, chiquillas, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Miércoles 27 de mayo del 2026. En este espacio de conversación acerca de dinero, herencias y relación con los hermanos visto desde las constelaciones familiares. Originalmente iba a estar acompañándonos Maya Sigala, sin embargo, por alguna razón, algo de fuerza mayor tuvo que haber sucedido y no he podido contactarla, así que bueno, vamos a abrir este espacio de conversación. Y bueno, comentarles de que ella escribió un libro en relación a esto vamos a ver, las comprensiones y demás del tema de esto, herencia, hermanos, desde la mirada sistémica, transgeneracional y demás. Entonces, de todas maneras es un tema que nosotros en las diferentes formaciones pues cursamos, así que yo me tengo que tomar el atrevimiento de compartírselos yo, aunque nuestra invitada no se sume. Y bueno, es maravilloso. Hoy justamente leía a Sarita, que es una amiga muy querida y consteladora también, que está por aquí y me encanta. Y ella justo compartía en una de sus redes sociales esta parte del recordatorio de que acompañar desde la mirada sistémica, acompañar desde la mirada transgeneracional y desde las herramientas de las constelaciones finalmente tiene que ver con la rendición a lo que es, con el estar en constante comprensión de que la vida va más allá de nuestras expectativas y siempre nos está mostrando aquello que requerimos observar. Así que, bueno, que esta ocasión no sea tampoco la última en donde nos recordemos esto de la rendición a lo que es y del sí a todo como es, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar sobre este tema, ¿verdad? Tiene que ver, o bueno, el día de hoy vamos a compartir sobre justamente dinero, herencias y relación entre hermanos, ¿ok? ¿Cómo se suman estas tres cosas para darnos un escenario muy, muy interesante de reflexión y de revisión personal? Eh, no voy a cerrarles el micro nada más, bueno, esperando que nadie, de repente empiecen como a abrirse, por así sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, dejémoslos abiertos y si alguien en algún punto tiene alguna pregunta o quisiera compartir algo, pues podemos, si nos da chance, abrir unos minutitos hacia el final de la conversación. E igual, si algo de lo que yo menciono de repente empieza a tener como a quedar ahí alguna inquietud, por favor sírvanse en utilizar el chat que está disponible para que por ahí escriban pues aquello que ustedes consideren oportuno para terminar de tal vez de redondear una idea o bueno, en fin, vamos a ver. Entonces, lo primero es entender, ¿verdad?, que la relación con nuestros padres, o bueno, más bien la relación entre hermanos, viene mediada por los padres. ¿Ok? Entonces, concretamente para entender justamente qué es lo que acontece en nosotros como parte de un sistema, como parte de una familia, tenemos que volcar la mirada hacia papá y hacia mamá, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva justamente a entender algo crucial. Eh, y aquí cuando hablamos de dinero, en realidad también viene anclado al tema del dinero como herencia, ¿verdad? No solamente se hereda esto que podría ser como más patrimonial, como podrían ser una propiedad, como podría ser, sino que, ¿verdad? El dinero también entra en esta energía. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hablar de dinero desde el transgeneracional, desde constelaciones, amerita, como ya lo hemos hecho, conversaciones totalmente aparte, porque si no, el que mucho quiere abarcar, poco logramos concretizar. Entonces, bueno, eso sería como el punto de referencia. Ahora, entender que las herencias normalmente llegan ante qué? Ante la ausencia de los padres, ante el fallecimiento de los padres. Entonces, el tema de la herencia realmente nunca tiene que ver con la herencia, como suele suceder con muchos temas. Tiene que ver más con
ese sostén que estas dos personas nos daban y que se transforma ante su ausencia física. ¿Ok? ¿Qué es lo que se reparte realmente? Por ejemplo, cuando se reparte una herencia, ¿qué es lo que realmente está detrás? ¿Qué es lo que se mueve en una familia cuando los padres mueren, ¿verdad? ¿Qué queda pendiente cuando alguien siente que recibió menos, que fue excluido, que fue favorecido o que fue no favorecido, ¿verdad? En esta conexión con los papás. Entonces, lo primero que hay que entender es que la primera herencia que recibimos absolutamente todos los hijos desde nuestra llegada al mundo es precisamente esa. Recibimos la vida. Esa es la herencia. Es la única que importa, es la determinante por encima de todos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos temas con relación a la vida que hemos recibido de los padres y este primer gran regalo? Pues por supuesto que si tenemos reservas, y ojo, porque el tomar a los padres y el recibir la vida de los padres es el primer gran regalo que tenemos de ellos o que recibimos de ellos. Y si no lo recibimos en este sentido a plenitud, considerando que fueron personas o que son personas comunes y corrientes, con un montón de virtudes, pero también de sombra, de su propia historia, de su propia memoria de trauma no resuelta, tenemos que entender entonces que, o sea, los padres justamente hacen lo que pueden, pero en este recibir la vida nos toca también recibirlos tal y como son. Y recibirlos tal y como son implica renunciar a querer que sean en este momento o que hubieran sido, más aún en el pasado, diferente de cómo pudieron ser, de cómo lograron ser, de hasta dónde les alcanzó su fidelidad, su conciencia, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ay, mira, voy a anclar esto para efectos de la grabación. Muy bien, entonces, más allá de lo que ellos hayan logrado alcanzar, es simplemente el tomar a los padres, es el recibirles sin querer cambiarlos de absolutamente ninguna manera, ¿ok? Sí, yo reconozco, mi mamá es muy curiosa, mi mamá está en vida, mi papá ya falleció. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene sus rasgos, sus peculiaridades, su forma de ser, ¿verdad? Y es, o sea, por decirles algo, una característica de mi mamá, cuando ella se da cuenta que hizo o que tuvo una acción, ¿verdad? O dijo algo que tal vez puede haber movilizado a alguien más, puede haber sido tal vez un tantito inoportuno para la situación, ¿verdad? Ella, su forma de gestionarlo es que se ríe, ¿verdad? Y es muy interesante. A veces podríamos tener la expectativa de que en un escenario, por ejemplo, una persona lo reconozca, se disculpe o simplemente se equivoque menos. Y en realidad, por ejemplo, en este escenario que les comento, tomar a mi mamá tal como es saber que ella tiene ese patrón particular y así como yo tengo muchos otros particulares a mi haber. Y no quiero ya, renuncio a querer que ese patrón sea diferente. Eso es crucial. Mientras yo no haga esa renuncia de cómo es ella o de cómo es papá, para quienes tienen papá y mamá en vida, ¿verdad? O quienes lo estuvieron igual, mientras no hagamos esa renuncia de papá o mamá debieron haber sido diferente o deben ser diferente de cómo son, no los podemos tomar. Y me va a disculpar el francés porque quedamos prensadísimos y jodidos. ¿Por qué? Porque si no tomamos a los papás tal y como son, no terminamos de tomar nuestra propia vida. Y mientras no terminemos de tomar nuestra propia vida, pues hay un montón de cosas ahí de por medio que tampoco se van a materializar. Por ejemplo, que no van a estar disponibles. Vamos a ver, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Porque ¿qué heredan los papás más allá de lo visible, más allá de una casa, una finca, una propiedad, dinero, un carro, ¿verdad? Más allá de esto material y tangible. Heredan traumas, heredan
bueno, recibimos esa conexión, ¿verdad? Con la memoria de lo que les costó conseguir cada una de esas cosas y lo que significaban cada una de esas cosas, porque no es el objeto vacío de su conexión energética y de aquello que les daba sostén. Ujú. Eh, Heredamos también de alguna manera, si hubo injusticias entre hermanos, esa energía queda ahí también entre nosotros, ¿verdad? Si hubo preferidos, si hubo aquellos que fueron minimizados, despreciados, etcétera. Mandatos de continuidad, por ejemplo, de tenés que continuar con este negocio, tenés que continuar con esta forma de relacionarte con tal vez la gente, ¿verdad? Yo he conocido muchos casos también de consultantes que llegan y dicen, bueno, es que mi mamá siempre nos inculcó ayudar a los vecinos y no sé qué, y en este momento tal vez la persona está pasando determinadas circunstancias y priva, o sea, está por encima de la atención de su propio sentir y de su propio momento y vivencia y materialidad, el dar continuidad a ese mandato, nos heredan eventualmente deudas emocionales, las renuncias que hubo detrás de las cosas que se construyeron, incluso, ¿verdad? Por ejemplo, la casa, si es que hubo una casa, en fin, todo eso también se hereda en términos inmateriales. O sea, es que la herencia no es solamente el acto testamentario de cuál era la voluntad de, voy a poner así de los papás, pero cada quien hace la lectura de papá o de mamá según las circunstancias o el escenario. No es solamente la parte testamentaria, sino es también todo lo que hay detrás a nivel energético, a nivel espiritual. ¿Ok? Cuando no se hereda también hay una herencia. ¿Ok? Cuando pareciera ser que no hay nada para repartir, ¿verdad? Entonces puede que ahí empiece a surgir también una sensación de exclusión, de yo no fui suficiente. He escuchado también mucho este comentario de es que puchica, yo veo otra gente que los papás les dejan cosas y a mí mi papá y mi mamá no me dejaron nada, no me han dado, como que no tuvimos esa lógica de otras familias en donde el hijo sí o la hija, ¿verdad? Recibía, qué sé yo, una casa o propiedades y entonces como que algunos hijos ven es, lo ven esto como con un resentir, pero en realidad en el fondo, y es a lo que vamos también dentro de esta conversación, en el fondo el resentir es de nuestro niño interno, de esa parte infantil que siente que todavía los papás le deben algo, que la mente procesa como, ay, sí, me hubiese, o sea, papá hubiese hecho algo mejor con su vida o mamá hubiese hecho algo mejor con su vida y mínimo me hubieran heredado una casa. Y yo sé, tal vez esto a mucha gente le parezca chocante, si te choca, te checa, por ejemplo, pero bueno, más allá de esto, de este sentir de choque, en realidad a veces son cosas que ni siquiera nos permitimos pensar, como este sentido de, ay, no, jamás, o sea, yo jamás, no, no, yo estoy muy agradecida por todo, pero en el fondo ese vacío eventualmente emocional, eventualmente afectivo, eventualmente el vacío que tuvo nuestra primera crianza es algo que queda como en latencia y que empieza a salir a flote cuando papá y mamá mueren. Ese es el asunto, que realmente la muerte de ellos y consecuentemente, porque yo sé, también podríamos hablar de la herencia en vida, que también la hace, y sigue saliendo toda esta información en el camino en que se da esto. Entonces, ¿quién merece una herencia y quién no? ¿Quién merece una herencia y quién no? ¿Verdad? Y entonces empiezan a surgir cosas como, no, pues quien cuidó más a mamá, esa es la persona que merece la herencia. Quien estuvo desaparecido, ese no merece nada, ¿verdad? Quien ya recibió ayuda, no, no, a este hermano o a esta hermana, ya se le dio plata y mamá siempre le daba y no sé qué, no sé cuánto, a ese no nada, ¿verdad? Ah, no, al que le fue muy bien tampoco, ese no necesita, porque los que necesitan son los que no tienen, al que le fue muy bien, ¿verdad? Al que tomó la vida que le dieron papá y mamá y de repente empezó a estar más en esta
en este sentimiento, no, ese no ocupa, ¿verdad? Entonces surge todo esto, ay, a quien le fue malísimo, y no, pobrecito, es que este tuvo 1500 parejas o casas y ahora ya no tiene nada, entonces que se le dé a él o a ella, ¿verdad? Entonces también, y el hijo que hizo sufrir al papá y a mamá, ese no merece nada, ojo, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante cómo surgen todas estas premisas, que no estoy diciendo en absoluto que sean ciertas, porque cada una de estas personas, por ejemplo, alguien podría decir, es que yo no pude ayudar a mamá o a papá porque estuve siempre muy enferma. Y tal vez esa enfermedad que estaba pasando la persona era justamente su alianza, su vínculo y su lealtad con los padres. Era una enfermedad derivada de la alianza y de la lealtad con los padres. Entonces, en este plano pareciera ser que la persona no hizo nada, pero en el fondo estaba entregada en un hacer muy profundo. Entonces, por eso es que nada de estas cosas que acabo de señalar realmente son motivos, ¿verdad? Para decir no se lo merece. Desde la mirada legal, obviamente está el testamento, ¿verdad? Y pueden existir reglas. Que fue un hijo que no quiso velar por los padres. Va a existir también todo el tratamiento de derechos sucesorios, ¿verdad? Y todo lo que ahí se establece si no hay testamento, ¿verdad? Que se vuelve un poco más complicada. La pregunta desde la mirada sistémica no es quién merece o quién no merece. La pregunta más bien que privaría es qué lugar ocupa cada hijo en el sistema. Todos los hijos son vistos. Todos los hijos fueron vistos. Se respeta el orden entre hermanos, porque no, señores ni señoras, no es lo mismo ser primogénito que ser el último, no es lo mismo ser el hijo número 1 que el hijo número 10 o número 8, número 6 o número 7. El grado de hermandad nos habla también cuál es el lugar que ocupamos. Hay alguien que es excluido, hubo hijos por fuera del matrimonio, hubo hijos de parejas anteriores, hubo hijos, hubo hermanos o hubo, por ejemplo, primos, sobrinos, etcétera, que fueron asumidos como hijos propios cuando no lo son y luego cuando se quiere hacer un efecto de heredar también a ese hijo como si fuera, esto empieza también a rondar justamente conflictividad, ¿ok? Porque el lugar en el sistema y el que estemos en ese lugar dentro del sistema es lo que nos permite también recibir desde la armonía. ¿Ok? En efecto, el punto central de esta conversación es entender que las herencias, que la partida de los padres y en los temas relacionados a herencias, lo que dejan ver son los conflictos no resueltos del sistema. Lo que dejan ver con mucha claridad son aquellas descolocaciones en donde el hermano que, comillas, se arrogaba el lugar del padre, pongamos este escenario, ¿verdad? Papá y mamá se separan, papá fallece, no se hereda nada, mamá se queda con algún grado de patrimonio que viene de esa relación con papá, un hijo de ellos, pongamos que el hijo primogénito, simbólicamente lleva el nombre del padre, simbólicamente se empareja con mamá, cual si fuera pareja, es lo que llamamos pareja energética, ¿verdad? Cumple como un rol sustantivo, de conciencia, de conciencia no, de conexión y de sostén emocional para mamá, o sea, cumple el rol de pareja, sin sexo de por medio, normalmente estas personas hasta se casan y a veces no, a veces el emparejamiento es tal que este hijo no logra casarse y tienden a ser don Juanes, y esa es otra conversación también, pero bueno, supongamos, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? O sea, papá y mamá tuvieron 4 hijos, de los cuales el primogénito varón se llama igual que el papá, es doble del padre, el padre se va, fallece, el patrimonio que el padre creó en un primer momento con la madre y que este hijo en su plantación de él incrementó también, es ahora el patrimonio de la madre fallece, queda este patrimonio, ¿qué hace este hijo? Y uno de los grandes temas es que aquí en muchas ocasiones
este hijo quiere disponer, quiere decidir cuál si fuera el padre, porque está intrincado con este hombre, con este padre, que es su padre, ¿verdad? Y también padre de sus hermanos, cuando en realidad su rol, en efecto, es de primogénito, hijo mayor, pero no es el rol que tenía claramente papá. Y estas dinámicas en escenarios en donde hay procesos sucesorios, en donde hay incluso, aunque haya testamento, ¿verdad? Para quienes no saben, digamos, el testamento va a ser la voluntad y tiene que estar notarizado, por lo menos aquí en Costa Rica voy a hablar del referente legal, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, yo tengo estos bienes y elijo dejarle estos bienes a estas personas en el orden que a mí me dé la gana. Cuando se abre un proceso sucesorio, no, ¿verdad? Es como, estos eran los bienes de Julia y ahora vamos a ver, según lo que establece la ley, quiénes tienen derecho sobre ese patrimonio que Julia tenía, ¿ok? Lo mismo aplica. Y es un proceso largo, es un proceso caro y es un proceso usualmente conflictivo. El testamento también puede ser conflictivo. No es en absoluto, pero por lo menos el testamento está marcando una pauta desde antes, mientras que cuando no se hace, se vuelve todavía más enredado e insisto, caro, y entonces ahí entra, bueno, quién paga, quién no paga, ¿verdad? Y si esto le da derecho, ¿no? En realidad empiezan a surgir todas las tensiones no resueltas, ¿ok? La herencia no sana lo que el amor no pudo ordenar. O sea, la herencia no lo va a sanar. Yo me sentí excluida y abandonada por mamá o por papá y entonces, comillas, ¿verdad? Me heredan a mí la casa que ni me esperaba. Puede suceder, ¿verdad? De que a alguien le suceda eso, que se sintió toda la vida, ¿verdad? Como que no le dieron ese espacio o ese lugar o no hubo ese reconocimiento o esa pertenencia. Y cuando mueren los padres, pues esto, ¿verdad? Me dejan entonces a mí en un acto de tratar de, comillas, de ordenar lo que no se pudo hacer en vida, ¿verdad? Entonces es como perteneces y perteneces dándote la casa y demás. Y en el fondo la persona, y aquí es muy importante también señalarlo, no tiene que ver tanto con que la persona sea malagradecida o no. Es lo que simboliza realmente esa herencia para él o para ella. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo en mi ser infantil, inconsciente, que me habita, sigue estando ese resentir de yo necesité más a mamá, que mamá me prestara más atención, que me sostuviera, que estuviera para mí y demás, así me deje la casa, yo voy a seguir sintiéndome igual. ¿Ok? Entonces, la herencia no sana lo que el amor no pudo ordenar. Uh-huh. Cuando se usa para premiar o para castigar, ¿verdad? Entonces, no, usted fue la que se portó, usted fue la que no sé qué, la que no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, yo soy la malportada, la que le di 1500 preocupaciones a mi papá o a mi mamá o a ambos. Y entonces, cuando heredan, ¿verdad? Para castigarme, le heredan solamente a mis hermanas, no me heredan a mí. Esta herencia pesa en las hermanas también, porque es un acto de no reconocimiento y de exclusión. Entonces, ¿tiene que heredarse por igual? No estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es todo lo que nos puede mostrar el acto de heredar o desheredar en este ejemplo concreto. Ahora, ¿por qué tanto conflicto cuando los papás mueren? Porque si ustedes ven, o sea, vamos a ver, como digo yo, ¿verdad? Eso está en la cola de un venado, está ahí como flotando, ¿verdad? Hasta que papá o mamá mueren y se arma el zafarrancho entre los hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Y creo que aquí me voy a detener y voy a ir a leer el par de comentarios que tengo en el chat. Em, la muerte de los papás cambia el sistema. Cuando están papá y mamá, nosotros decimos en constelaciones, papá y mamá, ustedes son los grandes, yo soy la pequeña. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá no están? Cuando ya ninguno de los dos está. Porque esto ya tiene que ver con que ninguno de los dos está. Yo
en este plano físico de materialidad, o sea, sí, a nivel espiritual, son mis padres en esta encarnación y todo bien, pero entran dos cuestiones muy profundas a jugar. La primera es reconocer que nosotros somos la generación más vieja que queda viva. Ojo, ¿verdad? Y sí, puede estar la abuela y etcétera, etcétera, y depende ahí de los rollos que tengamos con los abuelos, si ellos, por ejemplo, sobreviven a nuestros padres, ahí hay que tener cuidado de no descolocarnos y no asumirlos como papás porque no lo son, ¿verdad? Son los abuelos. Pero supongamos que la vida haya transcurrido dentro de la lógica más natural, que es los abuelos se murieron antes, luego se mueren papá y mamá y quedamos nosotros. Quedamos nosotros como la línea generacional siguiente, o sea, la más grande en vida. Entonces, eso es lo primero. O sea, eso nos descoloca a todos porque es como hacerte grande ya, porque ya no se vale decir que papá y mamá, ustedes son los grandes y yo soy la pequeña. Ahora usted es la grande, Julia. ¿Ok? Somos la generación que sigue. Ujú. Y no hay nadie arriba de nosotros en línea directa. Insisto, excepto que los abuelos hayan sobrevivido, pero eso ya sería otro desorden si nos metemos a creer que, ¿verdad? En realidad, eso es otro tema interesante, pero básicamente el asunto aquí es, estamos en esta conciencia. Ujú. Y después la otra gran cosa que sucede es, tenemos que mirar, o sea, mientras papá y mamá están como figuras de referencia presentes en este plano, yo y mis hermanos, voy a poner mi ejemplo, yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor en vida, tengo otro hermano más, pero bueno, yo en esta lógica de conexión con aquellas que están en mi grado de hermandad, de una u otra forma, estamos también bastante conectadas entre nosotras desde nuestras niñas, porque están papá y mamá, o está mamá, en este caso. ¿Qué sucede? Cuando mamá y papá ya no están y yo tengo que verme en la obligación de verme como adulta, automáticamente también entro en la lógica de ver a mis hermanas o de ver a mis hermanos como adultos. Ya no somos los chiquillos peleando por lo mismo, ahora eventualmente peleamos por otras cosas, pero es justamente en ese desafío, ujú, en donde ya no los miramos como niños compitiendo por el amor de papá y mamá, porque adivinen que ya no están. Entonces ya no es el pleito de quién es más buena o más bueno ante los ojos de mamá o de papá, y así quién es más querido o querida, sino que pues nos toca adultarnos, como decía en algún momento una consultante, me encantó. Yo hasta que la escuché a ella usando el ser adulto como un verbo, ¿verdad? El adultarse, es precisamente esta invitación en la que estamos. Ujú. Y entonces, ¿qué surge? ¿Verdad? ¿Qué surge en ese, verdad, enredillo interesante? Surge, es que a usted siempre la quisieron más, es que a mí me dejaron sola, es que yo la pasé peor, ¿verdad? Yo cargué con todo, yo me hice cargo de ustedes, papi siempre tuvo preferencia por usted, es que mamá sí estuvo con usted, conmigo no. ¿Verdad? Vos estás aquí porque solamente tenés interés en la plata, en fin, ¿ok? Esa demanda infantil que es, en el fondo, ¿verdad? La herencia se convierte en formas distintas. Cuando los hermanos empiezan a competir por la herencia, en realidad, ¿qué es lo que están compitiendo? Están compitiendo en un, mamá, por favor, mírame. Ujú. Papá, dime que valgo. Reconoce cuánto valgo. Ujú. Papá y mamá reconozcan lo que yo hice y denme por fin mi lugar. Y la herencia no va a resolver nada de esto. Pero simbólicamente estas demandas que acabo de mencionarles son las que simbólicamente sostienen a la persona en conflictividad en relación a la herencia, porque la herencia no es la herencia es la conexión con los padres. ¿Ok? Entonces me devuelvo un instante nada más para ver estos mensajes.
Muchas gracias, Joyce. Dice, ¿qué sucede cuando sí existe una herencia, pero el hijo no la quiere para no generar problemas con los hermanos o porque siente que no la necesita? Es bien interesante el no querer recibir. Finalmente es eso, no, es no querer recibir. Y también es tema, porque de una u otra forma, aquí podemos entrar en diferentes variantes, ¿verdad? Una vez hablaba con una consultante que justamente le decía a alguien, ¿verdad? Su padre le da una herencia y le dice, yo le heredo con esto, pero usted no lo puede vender, tiene que dejárselo usted. Entonces, este es foco precisamente para crear, o sea, es un foco de conflictividad. En este sentido, los padres dan, los hijos tomamos, pero con lo que tomamos podemos hacer cosas maravillosas, porque de nuevo, si lo primero que heredamos es la vida y con esa podemos hacer lo que nos dé la gana, estando conscientes y permitiéndonos sanar y soltar todas las lealtades que tenemos en muchas ocasiones para repetir destinos difíciles de los padres, porque eso también les pertenece a ellos, o sea, su historia les pertenece, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí yo miraría más el recibir, o sea, al final de cuentas. Porque de una u otra forma, de nuevo, puede ser que la herencia esté sacando a relucir justamente este ejemplo que acabas de poner ahí, Joyce, tiene que ver exactamente con lo que decimos. La prerrogativa es que como él o como ella no lo necesita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a recibir? Y esto es bien interesante. Al final de cuentas, eventualmente esta persona puede percibir esta escenario y no recibir lo que están los padres dándole, ¿verdad? O lo que viene por herencia. Igualmente, esto no va a equilibrar necesariamente. O sea, el hecho de que como no lo necesita, no lo recibe, entonces se equilibra mejor porque se distribuye entre quienes sí lo necesitan, eso no funciona así, por lo menos no desde esta mirada, ¿verdad? Más bien ahí es pues permitirse ver y resolver aquello que está más profundo y que le puede mostrar, ¿verdad? Y es también esta lógica de este recibir de los padres. Y cuando recibimos la vida, que es lo esencial, en realidad luego vienen otras cosas también, entre esas eventualmente lo material y lo patrimonial. Vamos a ver, dice Juanma, en mi caso, mis hermanas me han excluido de la familia porque yo reclamé mi herencia y no me quieren dar mi parte. Ellas guardan muchos resentimientos conmigo porque mi madre siempre me consistió y me chineó y a ellas no. Además, una de ellas no sale de la propiedad. Sí, Juanma, esas cosas, sí, tal cual, digamos, lo que vos estás mencionando es precisamente, o sea, lo que ellas están reclamando no es la herencia que te dieron, digamos, o sea, no es, o más bien, no están peleando con vos por lo material, están peleando con vos por el amor de mamá que sintieron que fue, vamos a decirlo así, desequilibrado. Pero bueno, cada historia va distinto. Yo siempre les digo que constelar las herencias es bien interesante, pero bueno. Hola Yauri, dice, ¿qué pasa cuando muere la abuela materna? Dice, ¿qué pasa cuando muere mi abuela materna? En el testamento ya deja a todos sus hijos, en el testamento incluye a mi mamá, que murió antes que mi abuelo. Por lo tanto, mis dos hermanos y yo quedamos como representantes de mi mamá en el testamento. Y dos de mis tíos no los aceptan, por lo que mis hermanos y yo decidimos renunciar al testamento. Ujú. Sí, a veces pues pasan esas cosas. Yo siempre creería, Yauri, siendo muy honesta, por ejemplo, cuando yo veo estos escenarios, de nuevo, porque todas estas cosas, todos estos escenarios, vamos a ver, de dificultad para la distribución de un patrimonio o de exclusión e inclusión en relación a la materialidad que un sistema creó y que desea que su descendencia mantenga o disfrute incluso. Cuando no hay facilidad para dar, para tomar, justamente, nos habla de cosas que están, vamos a decirlo así, pendientes de resolver en el sistema. Nos habla, o sea, es que de nuevo, las herencias lo que nos habla es de aquello que no ha sido resuelto a nivel de vínculos, intrincaciones y otros asuntos dentro del sistema, incluyendo, por ejemplo, qué pasa cuando hay una muerte, digamos, supongamos, son cuatro hermanos
y el tercero muere o vamos a decir es una muerte gestacional o muere en los primeros años de vida y luego llega el cuarto. A veces este cuarto hereda más, hereda el doble, porque simbólicamente está conectado o tal vez llega precisamente porque este fallece. Entonces donde llega este simbólicamente está jugándosela por los dos. Ahí es donde de nuevo la herencia lo va a poner de manifiesto, porque estos otros dos hermanos van a decir que es una barbaridad, que el tercero se lleve un 50% de la herencia y que ellos solamente un 25% cada uno, que debería ser un 33% todos. Pero es que simbólicamente esta persona ha estado cargando con ese muerto toda su vida. Entonces, ¿está bien hacerlo así? No estoy diciendo eso, no estoy diciendo de que lo bueno, o sea, que se quede con el 50 o que hagan el 33. Lo bueno sería que resuelvan este asunto para que no lo hereden a la siguiente generación. Pero bueno, eso sería como mi respuesta en relación a estas cosas, ¿verdad, Yauri? O sea, básicamente es eso, digamos, es permitirse resolver. Y con esto no es devolver ahora o devolverse a retomar el tema de la herencia ni nada, sino de verdad trabajarlo. Tienes tema para constelar. Pablo dice, yo creo mucho en la responsabilidad personal y en la autonomía de la persona. Y mi pregunta es, ¿por qué le damos tanto peso al heredado por nuestros padres? Muchas gracias. ¿No deberíamos reforzar más la capacidad que tenemos para construir nuestros propios bienes? Pablo, me encanta tu intervención, me parece súper oportuna y en efecto es así. De hecho, hay un tema dentro de las constelaciones, hay un área en donde se nutre de diferentes enfoques y teorías. Entre ellas, se trabaja mucho también con algunas comprensiones y algunos aportes teóricos de Carl Jung, ¿verdad? Que fue un psiquiatra, bla, bla, bla. Okay, ahí lo pueden buscar, Carl Jung. Ahora, ¿qué decía Jung? Jung hablaba de la individuación. La individuación es este acto a través del cual el individuo se encuentra y se autopercibe pleno, total, completo y sobre todo, subrayen, mayúscula total, etcétera, separado de los padres. Ese acto de individuación es crucial para estar en la vida. Porque mientras no hagamos ese paso de reconocer gracias por lo recibido, así sea que lo que me dieran era sopa de piedra, ¿verdad? Gracias por lo recibido, de aquí en adelante me encargo yo, seguimos en un estado infantil de conexión hacia los padres en donde estamos reclamando y demás. Entonces, hay algo crucial en esto y insisto, es el reconocerse como una persona, un individuo pleno, autónomo e independiente de los padres. Independiente de los padres significa, dejamos con ellos sus historias, su destino, lo que sea que hayan vivido, etcétera. No queremos cambiar, no queremos que sea diferente su historia, su destino, lo que sea que hayan vivido. No queremos que sea diferente ni antes ni ahora. O sea, renunciamos a que ellos vivan la vida que han elegido. Y nosotros nos enfocamos en vivir nuestra propia vida. Algo muy interesante que escuché en estos días en otro espacio, ¿verdad? Precisamente, fue que lo esencial es la autonomía económica. Que la forma de demostración última que hemos logrado esa individuación es que no dependemos económicamente, vamos a decirlo así, de los padres o del sistema, de la familia, ¿verdad? Y aquí entra el tema de las platas entre hermanos, de los hermanos que pasan pidiendo constantemente, para cuestiones muy ordinarias, muy de su día a día, o sea, la plena individuación se alcanza con la autonomía económica. Mientras que yo no sea autónoma económicamente, no estoy plantada en el mundo. ¿Se entiende? Y entonces, claro, donde yo logro este paso y demás, realmente es como decís, o sea, lo de la herencia va y viene, a mí no me afecta. Y es irrelevante si se la dejan quienes quieran dejársela y demás, porque yo estoy muy clara que lo que me dieron ya, que fue la vida, fue más que suficiente. En el momento, y de nuevo, a esto, ¿por qué le damos tanto peso a lo heredado por nuestros padres? Por los vacíos infantiles no resueltos.
por los vacíos infantiles no resueltos. Y no, infantiles no digo como ridículos, no, vacíos de la infancia, la memoria traumática de ausencia, de desamparo, de tristeza, de separación, de lo que haya sido que se vivió en esa etapa y que nosotros como adultos llevamos como memoria traumática también, pero no nos estamos haciendo cargo, pretendemos que una herencia nos lo resuelva, como si me dejan a mí la casa, el carro, la finca, lo que sea, vaya a sanar ese dolor de, mira, mi mamá no me acompañó a mis presentaciones de escuela, entonces ahora para ser mirada necesito estar en un lugar en donde me vean que mi mamá me quería, que mi mamá sí me quería, a pesar de que no fue mis presentaciones de escuela. ¿Ven lo loco que es esto? Pero bueno, lo hacemos. Lo hacen muchas personas. Entonces, con esto voy a ir ya como cerrando. Yo creí que iba a durar como 40 minutos. No les digo, bueno, y que no vino Maya. Ustedes saben, hubiera venido Maya y no nos da. Eh, me alegra mucho, dice Joyce, que la hizo comprender muchas cosas de su propia vida y de los rollos de la familia. Sí, claro. Ok, ¿qué otras dinámicas ocultas surgen cuando los padres mueren, verdad? La primera, vean la loquera. Los papás se mueren y estamos compitiendo por el amor de papá o de mamá y entonces yo empiezo a pelearme la herencia diciendo es que yo he sido la que más se ha sacrificado por la familia, la que más ha estado al pie del cañón, la que más ha hecho por él. Estoy compitiendo por el amor de papá o de mamá o de los dos, ¿verdad? La otra es la inversión de jerarquía, ¿verdad? La que les comentaba. Entonces, el hijo, que en realidad es simplemente un hermano, se cree papá, o se cree la mamá, o se cree la abuela, o el abuelo, o se cree el tío, y entonces quiere tomar decisiones que desde ese lugar psicoemocional y de lealtades inconscientes no le corresponde. Y ya eso, o sea, si él estuviera centrado en su lugar de hermano, tal vez haría las mismas propuestas y serían menos incendiarias, por ejemplo, ¿verdad? O sea, simplemente por no estar colocado en el lugar que le corresponde. Eh, ¿Verdad? Dinámicas invisibles que finalmente pueden haber sido muy visibles. Este, hijos que se fueron por lealtades para poder sobrevivir, ¿verdad? Hijos que recibieron estudios, que no recibieron los otros, apoyo económico, etcétera, todo esto. Ujú. Lealtad al dolor, ojo, ¿verdad? Entonces, alguien puede rechazar la herencia porque está totalmente conectada al sacrificio de mamá. Es que mamá fue tan sacrificada, no, a mí no me den nada. O sea, y entonces esa renuncia, por eso les digo, realmente el tema de lo que sucede con la herencia es estar en la rendición de lo que sea que se haya elegido o de lo que sea que se esté terminando de definir, ¿verdad? Precisamente. Entonces, otro hermano puede que se quiera pelear todo y querer dejarse todo por lealtad a papá que fue súper humillado. Entonces, como papá fue súper humillado y está este hermano o hermana en una conexión con este padre, entonces se pone a pelear las cosas, pero por esa lealtad en particular. Entonces, ojo, esas lealtades al dolor pueden traer exactamente lo mismo. Lo que estaba básicamente cuando se mueren los papás, lo que estaba abajo de la alfombra familiar, se destapa así aquí que está. Aquí yo creo que hay varios abogados, ¿verdad? Pero se destapan el sucesorio, ¿verdad? Todo lo que los papás quisieron como, ahí debajo de la alfombra, no hablemos de esto, los papás, los abuelos, y si es una herencia que viene de más atrás, ¿verdad? Como en el caso que compartía Yauri, todavía más, ¿verdad? Porque lo que hay debajo de la alfombra es más. Y todo eso se pone encima del escritorio a tratar de ver cómo se saca esto en un juzgado. Por eso los sucesorios son tan complicados. Ujú. Yo, por ejemplo, tuve un tío que tuvo varios hijos no reconocidos. ¿Y qué sucedió? Cuando fallece, a los pocos meses, no mentiras, a los pocos meses, no, como un año y algo, tiempo después de que mi tío ya había sido enterrado y todo, uno de sus hijos no reconocidos pidió ser reconocido.
y tuvieron que hacer exhumación del cuerpo de mi tío para sacarle muestra de ADN, o sea, una locura. Y yo lo conversaba con mi tía, ¿verdad? Y ella estaba muy dolida, muy afectada, porque claro, ¿verdad? Y es su hermano y ella procesando también el duelo y todo lo demás, ¿verdad? Y ella decía, o sea, Julia, yo ni siquiera pude ir al cementerio, fue mi hijo, porque, ¿verdad? O sea, fue mi primo, porque, ¿verdad? Tenía que haber alguien de la familia presente. ¿Y por qué surge esto? Bueno, precisamente por eso. Porque no es ni siquiera por lo que se podía pelear de herencia, sino que realmente este hijo lo que estaba peleando era ser reconocido. Era un tema de pertenencia. Y muy bien. Ujú. Vamos a ver. Creo que voy a ir cerrando. Voy a ver los dos mensajitos, bueno, los varios mensajitos que tengo por acá. Dice alguien por acá, dice, ¿qué pasa cuando el conflicto es porque los hombres se sienten dueños de la herencia por ser hombres y discriminan a las mujeres porque para ellos no trabajan, en este caso una finca, y le dieron la responsabilidad del cuidado de los padres solo a las mujeres? En este caso las mujeres quedan desamparadas, sin estudio, no nada, pero ellos se adueñan del todo con la excusa de que están sosteniendo. Se dejan todo y las mujeres no ven nada. Solo la idea de que ellos se hicieron responsables. Es complejo hablar de un caso así de complejo, ¿verdad? Bueno, si hay una herencia de por medio, y pues en realidad pueden seguir el proceso legal porque de nuevo, para mí, esto que está planteando esta persona con este comentario tiene que ver con una alerta dentro del sistema de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y cuál rol ocupa cada quien. Y qué tanta comodidad o incomodidad hay en cada uno de esos roles. Entonces, de nuevo, la herencia no lo va a resolver. O sea, de hecho, no necesariamente se va a resolver una compensación hacia las ancestras que han dedicado todo su trabajo reproductivo al sostén del sistema. Eso no se va a compensar con que a estas hermanas, ¿verdad?, sean heredadas, ¿verdad? Porque perfectamente, y jamás digo que esto vaya a suceder necesariamente, pero perfectamente un escenario de estos, pongamos hipotético de estos, perfectamente las heredan y eventualmente pierden la herencia por cualquier tontería. O sea, y no digo que entonces no las hereden, no estoy diciendo eso, aclaro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la dinámica en relación a la herencia realmente nunca tiene que ver con los motivos que nosotros creemos. Esa sería tal vez la parte crucial. Y ya con estas tres últimas intervenciones, porque ustedes pueden notar que yo me emociono, pero bueno, dice Adri, Julia, cuando los hermanos quieren excluir a uno de los hermanos de la herencia porque sienten que no es merecedor, ¿qué significa a nivel sistémico? Eso justamente lo estaba mencionando, ¿verdad? Que una de las cosas tiene que, de nuevo, digamos, por ejemplo, ¿qué es lo que está mostrando la herencia? Está mostrando que esta persona ha sido excluido dentro de la familia, básicamente. Y la herencia lo está poniendo así, a flor de piel, totalmente ya imposible, ¿verdad? Curiosamente, esto es muy interesante porque esta persona viene siendo eventualmente, cuando alguien es, comillas, no merecedor, en muchas ocasiones, y esto tiene que ver con el orden de pertenencia, todos pertenecemos a la familia. Pertenecer a la familia no es una condición moral. Nosotros pertenecemos a la familia simplemente porque nacimos ahí. Punto. No hay más nada. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, necesariamente para que alguien juzgue de no merecedora a otra persona, tiene que posicionarse como superior. ¿Ok? ¿Y quién se posiciona? ¿Quién es superior respecto a los hijos? Los padres. Entonces, habría que ver si, de nuevo, esta es una dinámica ya de lo que les explicaba, de estos hermanos se sienten en una posición de juzgar y señalar quién sí, quién no, etcétera, ¿verdad? Ujú. Eh, Vamos a ver. Y ahí podría abrir más, pero por lo menos te dejo esas dos líneas. Insisto, para mí el trabajo con una constelación lo podría clarificar bastante bien.
Ceci dice, excelente tema, no he visto ni tomado en cuenta el tema de la herencia desde sus puntos de vista, lo he visto más desde lo material y creo que no, y nunca es lo material, de igual manera que nunca es el dinero, ¿verdad? Ajá. Y si una de las personas se enferma y se mantiene durante años enferma, puede ser que sea una lealtad. Claro que sí, de hecho las enfermedades o ese conflicto de la herencia que se ha mantenido por años. Claro que sí. Las enfermedades, pero esta también es otra conversación porque hablar de enfermedades desde las constelaciones familiares, lo que te puedo compartir en este momento, como un minutito ya para ir cerrando, es que las enfermedades son el campo de expresión de lo no resuelto en el sistema. ¿Ok? Las enfermedades son la manera en que se expresa y dicho por Brigitte Charpentier más bonito en el libro Constelar la enfermedad, ¿verdad? Ella dice que el cuerpo es el campo, es el lugar en el que se expresa lo no resuelto en el sistema, los excluidos y demás, que toda enfermedad implica un excluido. Nos está tratando de mostrar a alguien que se excluyó. Eso es muy interesante, pero bueno, como les decía, enfermedades es todo un tema. Voy nada más a dejarles algunas preguntas en relación a nuestra posición ante una herencia. O incluso de reflexión para quienes de repente lleguen a esta conversación que va a quedar disponible en el canal de YouTube, va a quedar disponible. Pero bueno, ¿qué estoy tomando cuando tomo esto? Me van a heredar la casa. ¿Qué estoy tomando cuando tomo esto? Me van a heredar un carro, me van a heredar una mata, me van a heredar lo que sea. ¿Qué estoy tomando cuando tomo esto? Ujú. ¿Tomo solo un bien o también lo tomo como una carga? Ujú. ¿Esto me da vida o me ata al destino de quien ya no está? Y puedo recibirlo con gratitud y al mismo tiempo hacer lo mío desde un lugar nuevo y diferente. Muy bien. Ha sido un enorme gusto volver a hablar con ustedes. Yo siempre disfruto mucho estos espacios, nada más que la vida es vida y les voy a dejar ahí pendientito. Luego vamos a hablar de este mismo tema, pero en relación a empresas familiares. Así que estamos conversando, chiquillos, chiquillas, que estén súper bien. Un gran abrazo y mis deseos de bienestar para este mes que va a empezar ya pronto. Feliz noche.